Saludos, mi nombre es Diana Alfaro Martínez, estudiante del doctorado en Educación Especial de la Universidad IEXPRO. A continuación les presentaré la tesis Desarrollo del pensamiento crítico como indicador del derecho a la educación de calidad en menores de edad con trastorno del espectro autista, estudio de caso, para acreditar la materia de seminario de tesis doctoral. Asesor, Dr. Javier Alejandro Luna Mancilla. La presentación se divide en los siguientes apartados. Capítulo 1, Fundamentación de la investigación. Capítulo 2, Marco teórico. Capítulo 3, Metodología. Capítulo 4, Propuesta. Capítulo 5, Resultados. Capítulo 6, Reflexiones, recomendaciones y conclusiones. Finalizaremos con las referencias de la investigación. En el capítulo 1, el planteamiento del problema se sustenta en que el trastorno del espectro autista o TEA tiene las siguientes características. Presenta déficit en la comunicación, dificultades en la interacción social, patrones restringidos en el pensamiento y en el comportamiento, características que provocan alteraciones en el desarrollo tanto del lenguaje como del pensamiento, dando como resultado un pensamiento ingenuo, lo cual expone a las personas con TEA a una alta vulnerabilidad y dependencia a lo largo de su vida. Las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Es el desarrollo del pensamiento crítico un indicador de la educación equitativa y de calidad del derecho a la educación para todos? ¿Es posible el desarrollo del pensamiento crítico en niños con TEA mediante una metodología adecuada a su perfil cognitivo? ¿El desarrollo del pensamiento operacional concreto y formal mejora las habilidades de pensamiento para el desarrollo del pensamiento crítico? Y finalmente, ¿las habilidades de pensamiento para el desarrollo del pensamiento crítico mejoran la comunicación e interacción social en niños con trastorno del espectro autista? Como justificación, sostenemos que el pensamiento crítico es un saber artificial, por lo que debe aprenderse. Se centra en un realismo razonable, lo que permite a la persona que lo posee 4 características principales. 1. Es una persona sensible al contexto. 2. Busca alternativa de solución a sus problemas. 3. Predice las consecuencias de sus actos y decisiones. Y 4. Se responsabiliza de sus decisiones y actos ante los demás. Las principales metodologías que se aplican para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico proceden de la filosofía práctica, cuya principal metodología es la utilización de referentes narrativos para provocar el diálogo filosófico y las preguntas de seguimiento que ayudan a ir generando las condiciones para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. Este tipo de metodología de la filosofía práctica no es pertinente en el TEA porque, como hemos visto, existen dificultades en la comunicación, la interacción social y el lenguaje, por lo que se debe de contar con una metodología de enseñanza adecuada al perfil cognitivo del TEA. Recordemos que el desarrollo del pensamiento crítico es parte del derecho de la educación para todos. Nuestro objetivo general es realizar una propuesta metodológica para impulsar el desarrollo del pensamiento crítico en menores de edad con trastorno del espectro autista, como indicador de su derecho humano a la educación equitativa y de calidad. Nuestros objetivos específicos son los siguientes. Identificar el fundamento legal del desarrollo del pensamiento crítico en el derecho a la educación equitativa y de calidad. Establecer la relación entre el desarrollo del pensamiento con la adquisición del lenguaje. Identificar la pertinencia del pensamiento crítico en la toma de decisiones, conductas y actitudes de la persona. Conocer la relación entre el pensamiento operacional concreto y formal con el desarrollo del pensamiento crítico. Identificar las características cognitivas del trastorno del espectro autista. Establecer las estrategias educativas para el desarrollo de las operaciones concretas en el perfil cognitivo del trastorno del espectro autista. Y diseñar una metodología de intervención educativa para el desarrollo de las habilidades del pensamiento para el pensamiento crítico en el trastorno del espectro autista con trastorno del lenguaje. En nuestro capítulo 2, Marco teórico, se ha revisado literatura de 4 ejes principales que nos ayudan a comprender el desarrollo del pensamiento y su repercusión en el TEA. Estos temas son
el derecho humano a la educación, el desarrollo del pensamiento del lenguaje y la comunicación, el trastorno del espectro autista y la enseñanza de las habilidades del pensamiento. En el capítulo 3, metodología, se ha establecido como paradigma de investigación el cualitativo, con un tipo de investigación exploratoria. El método es transdisciplinar porque nos basamos en la epistemología de la teoría general de sistemas, aplicando el método de dinámica de sistemas para la construcción de un modelo sistémico que nos explique el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. El sujeto de estudio es una niña con diagnóstico de TEA no verbal de 13 años y trastorno del lenguaje pragmático sintáctico. Los instrumentos a utilizar son la categorización para identificar los conceptos claves del marco teórico y así poder construir el modelo sistémico. El modelo también va a ser uno de nuestros instrumentos porque nos va a permitir explicar lo que es el desarrollo del pensamiento, explicar el TEA y gestionar la intervención psicoeducativa del sujeto de estudio. También se va a aplicar la matriz de comunicación para conocer el nivel de habilidades de comunicación del sujeto de estudio. El método para analizar los datos se divide en 3 etapas. Nuestra primera etapa va a haber una revisión de toda la literatura para categorizar los conceptos claves que se revisen para elaborar ese modelo. La segunda etapa se va a evaluar las habilidades de comunicación del sujeto del caso y la tercera etapa se hará el diseño, intervención y evaluación psicoeducativa. Como propuesta tenemos el modelo del desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Este modelo se ha construido con los principios de la dinámica de sistemas a un nivel de diagrama causal para poder tener una verdad formalizada del fenómeno. Este modelo nos va a ayudar a explicar cómo se desarrolla el pensamiento, pero también, como habíamos señalado, nos va a ayudar a explicar cuál es la relación que desarrolla el pensamiento con el TEA y gestionar las líneas de acción para una intervención psicoeducativa en el estudio de caso. Este modelo se constituye de forma general por 3 subsistemas que se relacionan entre sí para poder explicar estos fenómenos. Tenemos la facultad de lenguaje, la facultad de comunicación y la facultad de pensamiento, que a su vez tiene un subsistema, que es como su motor, del subsistema de aprendizaje. Vamos a explicar cada uno de estos sistemas. Y el primero es la facultad de lenguaje. La facultad de lenguaje es innata, está programada genéticamente, pero para activarse se requiere de la llamada experiencia lingüística. Esta experiencia lingüística activaría a esta facultad de lenguaje, cuya meta es alcanzar el nivel de lengua 1 o lengua materna. Para poder llegar a este estado, necesitan activarse 3 subsistemas que forman parte de esta facultad. El primer subsistema es un sistema de actuación sensomotriz, el cual está relacionado con el oído y con la percepción, y también con lo que es la articulación de las palabras. Este sistema es muy importante porque envía la información hacia el sistema cognitivo. De hecho, el sistema cognitivo es el puente entre los 2 sistemas de actuación. El sistema cognitivo lingüístico se compone de 2 elementos muy importantes. Uno es el léxico, que es donde se almacenan todas las palabras del sujeto, pero tiene otra cualidad. No solamente son las palabras, sino también están clasificadas con una categoría gramatical. Después tenemos el elemento del mecanismo computacional, el cual se rige por 2 especies de lógica. Una es los principios, los cuales se constituyen por la llamada gramática universal, que son aquella lógica que no requiere aprenderse. De hecho, es innata y también está genéticamente programada, pero son comunes a todas las lenguas. Y después tenemos los parámetros, que se activan o se van regulando con base empírica. Es decir, se requiere de una experiencia para irlos regulando. Este sistema, cuando se activa el sistema cognitivo,
va a permitir la salida al sistema de actuación conceptual intencional, que es cuando ya la persona tiene una intención de utilizar su lenguaje para comunicarse. Va a utilizar su lengua materna o lengua 1. Ahora, este mecanismo computacional es muy importante porque a su vez es la base lógica y estructura cognitiva que permite el pensamiento operacional simbólico en la facultad del lenguaje. Por eso, también es el sustento del pensamiento narrativo, que es una forma de darle sentido al mundo. Por ello vemos que a los niños les gustan mucho las historias. Y eso es muy importante porque es una de las inmersiones más importantes a la cultura. El siguiente sistema es la facultad de pensamiento. Esta facultad, como habíamos señalado, tiene un subsistema que es el subsistema de aprendizaje. La facultad de pensamiento va a ir escalando en diferentes niveles de pensamiento cada vez más complejos, donde exigen mayor conciencia, pero otorgan mayor autonomía al sujeto. Pero para ir avanzando a estos niveles se tiene que ir elevándose las estructuras cognitivas, y eso se alcanza con el aprendizaje. Ahora, ¿cómo inicia el aprendizaje? Todo sujeto tiene un estado cognitivo, y su ideal o su estado deseado es que siempre esté en equilibrio. Cuando empieza a haber un desequilibrio cognitivo, principalmente por un flujo de información que provoca ese desequilibrio cognitivo, el sistema tiene que activarse para volver a conseguir de equilibrio. Y en el sistema, digamos, de aprendizaje lo hace a través de dos mecanismos. Uno es de asimilación, es decir, que esta nueva información que está provocando el desequilibrio cognitivo sea asimilada dentro de las estructuras cognitivas ya existentes, o por acomodación, el cual sería que se tienen que reestructurar esas estructuras cognitivas o generar otras nuevas. A este proceso se le va a llamar equilibración, que al final, cuando se lleva a cabo, va a conseguir un nuevo equilibrio cognitivo, que se llama aprendizaje. Ahora, como se va avanzando en el aprendizaje, se va avanzando en las estructuras cognitivas. Digamos que esto es a nivel interno. El aprendizaje siempre es... Pero como somos seres sociales, estos desequilibrios cognitivos a veces son provocados desde el exterior. ¿A qué nos referimos? A que existe un estado deseado que está, digamos, establecido por el derecho a la educación, por las expectativas de los padres o tutores, la cultura o la sociedad. Es decir, que espera que el sujeto tenga ciertos aprendizajes a cierta edad o en ciertas condiciones. Y bueno, eso lo va a establecer a través de sus sistemas educativos, evaluaciones o la experiencia. Cuando ven que el estado cognitivo no llega a lo que se espera, se le va a exigir a la persona que tenga ese aprendizaje provocándole un desequilibrio cognitivo, para que así inicie todo este mecanismo de equilibración. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto no es capaz de alcanzarlo? Pues puede darse la situación de que haya una intervención externa, a través de una intervención educativa, con apoyos, con herramientas, con el fin de ir disminuyendo la diferencia que existe entre el estado cognitivo y lo que se espera del sujeto. Ahora, cada vez que se hacen intervenciones externas, lo que se está haciendo es retrasar lo que es el aprendizaje o lo que es digamos, el desarrollo de las estructuras cognitivas. Por eso los apoyos deben de ser temporales, porque el aprendizaje es interno. Una vez que el sujeto tiene estas ayudas, no pondrá en marcha lo que es su mecanismo de equilibración. Por eso se debe de pensar muy bien más en ambientes educativos, más que inclusivos, donde se den todas estas herramientas. Nosotros sugerimos que la generación de ambientes educativos sean justamente desde la postura de Vygotsky. Ahora, ¿cuáles son estos, digamos, niveles que se van haciendo en el pensamiento? ¿Cómo inicia todo esto? Pues son los estímulos ambientales que influyen sobre el sujeto, que su primera etapa será la sensomotora. En esta etapa es como el conocimiento de su cuerpo y el mecanismo para poderlo mover a voluntad. También es un aprendizaje sensomotor. Una de las metas que se pueden establecer en esta etapa
es de que exista un equilibrio sensorial, porque el equilibrio sensorial es cuando existe la información de una forma adecuada llega al sujeto. Si llega de una forma no adecuada puede generar crisis sensoriales o una disminución de esa capacidad de información. También vamos a ver que existe después, cuando se logra esto del equilibrio sensorial, la persona también se va preparando para ser más atenta, es decir, fijar su atención a voluntad a ciertos aspectos, lo cual la prepara para el aprendizaje. El siguiente estado es el preoperacional. Aquí es muy similar a lo que vimos en el sistema de facultad de lenguaje, que es un sistema operativo simbólico. Es decir, el niño no hace propiamente conceptos, pero simbólicamente ya empieza a ordenar su mundo. Y durante esa etapa se necesitan ir desarrollando 3 estructuras cognitivas o de operaciones concretas para poder pasar al siguiente nivel. ¿Cuáles son estas? Que aprenda a agrupar o clasificar, a conservar y la que es la operación concreta de reversibilidad. Cuando las 3, digamos que la persona ya está preparada para las operaciones concretas y aquí es donde va a adquirir otras 3, que será la seriación, la descentralización y la de transición. Es decir, aquí justamente va a terminar de desarrollar las operaciones concretas que además están muy asociadas a lo que es la aritmética. Ahora, si en el lenguaje se aprendía por parámetros, que son empíricamente referenciados, en este caso, la parte de la aritmética se aprenden algoritmos, que generalmente son aprendidos en contextos educativos. Ahora, a partir de esta etapa de operaciones concretas, el poder llegar a operaciones formales ya requiere de educación. Es decir, difícilmente una persona en un ambiente natural va a adquirir operaciones formales. ¿Por qué? Porque es un pensamiento de orden artificial. Es decir, es creado por la cultura, no viene genéticamente programado para el ser humano. Tiene que influir tanto en la educación, una intervención educativa, como también para poder pasar a las operaciones formales. Siguiente nivel, que es el pensamiento crítico y sería de los más elevados, se necesita igualmente, como es un pensamiento artificial, de educación, pero de mayor grado de voluntad, para poder, digamos, someterse a una actitud crítica. Ahora vamos a explicar la facultad de comunicación. La facultad de comunicación también tiene que activarse. Y básicamente se basa en razones si quieren comunicar, pues básicamente para rehusar algo, una acción, obtener algo, sociabilizar. El primer nivel, que es el más bajo, que se da de los 0 a los 3 meses, es un comportamiento preintencional. Realmente aquí el sujeto no se comunica. Pero en cambio, como vive en un entorno social, sus conductas son atendidas dentro de un contexto de comunicación. Por ejemplo, si llora, porque tenemos que es un bebé de 0 a 3 meses, quienes lo están cuidando irán rápidamente a atenderlo, pensando que tiene hambre o algo le molesta. El siguiente nivel, en el comportamiento intencional, aquí tampoco se comunica es decir, tiene más control de su cuerpo, pero no propiamente lo utiliza para comunicarse, pero en cambio va a empezar a tener respuestas redundantes a los mismos comportamientos. Si sonríe, va a hacer que las personas que lo cuiden le sonrían más y le platiquen más. Y aquí es donde van a empezar esos estímulos lingüísticos para activar la facultad de lenguaje. Después tenemos la comunicación no convencional, es cuando los cuidadores y la persona empiezan a hacer sonidos, gestos o signos que no los conoce nadie más que ellos, pero digamos que esa redundancia también le va a ayudar a tener más digamos, estímulos lingüísticos. Después ya va a venir una comunicación convencional presimbólica, ya serán gestos, símbolos y señas que socialmente o en esa comunidad son aceptados. Por ejemplo, la forma de decir adiós, el esconderse con las manitas, es decir, aquí ya es más cultural, ¿no? Esos signos que se utilizan. Después vienen los símbolos concretos, y aquí es una etapa interesante porque en los símbolos concretos generalmente con las personas que tienen lenguaje no pasan por esta etapa.
Esta etapa es más para personas prelingüísticas, aquellos que no desarrollan el lenguaje, por ejemplo, el uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, el uso de fotografías, de señales, de signos, lo vemos con personas que no tienen lenguaje. Pensamos que este nivel no pertenece propiamente a la facultad del lenguaje, sino pertenece a lo que es la facultad de pensamiento preoperacional. Después tenemos el nivel 6, que son los símbolos abstractos. En este nivel de los símbolos abstractos es donde ya vamos a tener las primeras palabras, porque ya no tienen una relación con lo concreto, pero en cambio ya empiezan a ser palabras digitalmente, digamos, abstractas, y empiezan a comunicarse. Las letras, las palabras, y posteriormente va a dar origen al lenguaje. Estas todas estas etapas se desarrollan antes de los 2 años. A partir de los 2 años se espera la adquisición del lenguaje. Bueno, ya como resultados del capítulo 5, vamos a ver en consideraciones que el desarrollo del pensamiento siempre inicia con un desequilibrio cognitivo. Y ese desequilibrio cognitivo le exige al sistema que busque una equilibración cognitiva. Ya lo vimos que es a través de la asimilación o la acomodación. Y los factores por los que se inicia un desequilibrio cognitivo los tenemos externos, que es la comunicación de la sociedad y también el medio ambiente. Y tenemos también factores internos, que principalmente, como hablamos de información, son los pensamientos de la persona. Entonces, sus pensamientos, que pueden ser conocimientos o emociones, sentimientos, pues también pueden generar desequilibrios cognitivos, por ejemplo, con las fobias, ¿no? A continuación vamos a explicar el TEA a partir de la construcción del modelo. En relación a la facultad del lenguaje, sabemos que ya tiene dificultades. Es una de las características principales del TEA. Ahora, ¿por qué pueden tener estas dificultades? ¿Cuáles serían sus orígenes? Pues unas pueden ser por alteraciones sensoriales que no permitan que se active la facultad del lenguaje con lo que es la experiencia lingüística. Pero también pueden ser alteraciones de percepción, es decir, que la percepción que se tiene de esos estímulos lingüísticos no llegan en suficiente calidad como para poder activar la facultad del lenguaje. Pero también pueden ser alteraciones que pertenecen al propio sistema cognitivo de la facultad del lenguaje. Es decir, desde interiormente no puede generar lo que son los sistemas de actuación y los sistemas cognitivos. Cualquiera que sea esta falla, debido a que el lenguaje es innato, que no requiere aprenderse y que es común a toda la especie humana, podemos pensar que el origen genético. En relación al pensamiento, tenemos aquí que en el TEA, si no hay una comorbilidad de discapacidad intelectual, como hemos visto que la facultad de pensamiento es distinta e independiente de la facultad del lenguaje, aun cuando no desarrolle el lenguaje, sí puede continuar una persona con TEA desarrollando su pensamiento. En el TEA, las alteraciones en el lenguaje, las relaciones sociales y la comunicación, sabemos que también afectan el flujo de información necesario para los desequilibrios cognitivos y poder iniciar un proceso de estructuras cognitivas de aprendizaje. En este caso, por eso también hay que pensar en una intervención con comunicación adecuada para que el pensamiento no se quede tan pocamente estimulado o desequilibrado y eso impida que la persona con TEA no avance en sus estructuras cognitivas. Recordemos que cada nivel de estructura cognitiva es cada vez más compleja, requiere de mayor atención, mayor conciencia y de mayor voluntad. Ahora, no se pierden los niveles anteriores. Lo que ocurre es que una persona que quiera acceder a su pensamiento operacional formal o a su pensamiento crítico tiene que hacerlo desde una actitud volitiva, es decir, debe desear estar a ese nivel de pensamiento. Recordemos que cuando alguien no sabe controlar sus emociones, realmente se está comportando con pensamiento concreto y pensamiento operacional concreto. Entonces, mayor conciencia, mayor autocontrol exigen los niveles más elevados de pensamiento. En relación a es una de las características de que está alterado.
Para ello se sugiere que se utilicen herramientas o sistemas de comunicación aumentada o digamos alternativa que ayude a las personas con TEA a poder desarrollar su comunicación, que además es un derecho. Sabemos que la principal herramienta de comunicación es el lenguaje. También sabemos que está ya alterada en el TEA, y esto es una barrera muy significativa para el TEA, para que no les permite tener acceso a la comunicación. Ahora, ¿qué sistemas? Pues tenemos los sistemas de comunicación aumentada y alternativa, que también puede ser el lenguaje de signos. Tenemos metodologías como la Teach, que empiezan también con muchas imágenes y procesos, secuencias a explicar la comunicación. Y tenemos los PEC, que con un intercambio de imagen se pueden lograr comunicación y ayudar a la persona a avanzar. Ahora, en relación a nuestro estudio de caso, llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones. DA, como son las siglas de nuestro estudio de caso, no ha adquirido una lengua materna o estado de lengua 1. Su pensamiento se ubica en un proceso de pensamiento operacional concreto, aún dentro del rango de edad, pero con deficiencias. Aquí vamos con esto. DA no tiene la lengua materna porque el vocabulario que ella maneja no tiene una clasificación en categoría gramatical. Es decir, ahí vemos que no hay principios ni parámetros dentro de su léxico. Entonces esto se complica porque entonces vemos que no tiene esa lengua materna. En relación al diseño de intervención psicoeducativa, vamos a enfocarnos en las operaciones concretas. DA se encuentra en desarrollo de operaciones concretas. Aquí tenemos una de sus pinturas en acuarela, lo cual nos lleva a que no es un pensamiento presimbólico. Es decir, DA ya tiene lo que son operaciones. Y bueno, una vez que se aprenda las operaciones concretas que necesita para comprender la gramática, porque recordemos que la gramática universal no se estudia ni se tiene que aprender, sino que ya está genéticamente programada, pero no la podemos comprender hasta que no entendamos lo que son las operaciones concretas. Entonces, en este caso, se recomienda que primero se intervengan las operaciones concretas, después se le enseñe la gramática de española en un aprendizaje formal, y posteriormente esperar que se de comunicación y de lenguaje. También hemos visto que el pensamiento operacional formal, que se desarrolla post-operacional concreto, no es tan flexible. Entonces, esa flexibilidad que dan los parámetros del lenguaje se necesitan adquirir, pero a nivel de operaciones formales. Por lo tanto, así mejoraría sus habilidades para sociabilizar, porque justamente algo que otorga el pensamiento formal son el pensamiento hipotético. Y el pensamiento hipotético da N cantidad de posibilidades de interpretar. Finalmente, el desarrollo de su pensamiento crítico es un proyecto educativo a largo plazo. De hecho, las personas pueden estar en adquisición para el pensamiento formal en un promedio de 12 a los 15 años. Es decir, hasta los 16 años podríamos hablar que DA pudiese desarrollar operaciones formales y posteriormente el pensamiento crítico, que es todavía mucho más exigente. Y bueno, si logra avanzar hacia un pensamiento crítico, esto puede ser de una gran ayuda porque le generaría condiciones de autonomía y autocuidado en su vida adulta, lo que le incrementaría las probabilidades de una vida independiente. Aquí tenemos unos dibujos también de DA, que podemos ver utiliza líneas guías, por lo cual nos habla ya de la operación de transferencia, porque los dibujos que ella realiza utilizan las mismas líneas. Es decir, ha aprendido la técnica de dibujo. Como recomendaciones, recomendamos que se debe de diseñar la intervención psicoeducativa de DA para el aprendizaje de operaciones concretas y posteriormente la enseñanza de la gramática. Se debe de intervenir la impulsibilidad de DA. Recordemos que tiene crisis auditivas, pero también el pensamiento operacional es muy concreto y muy reactivo. Entonces necesitamos ir controlando esa impulsibilidad y esto se puede hacer bajo el modelo de Philip Kendall. Y bueno, esto nos ayudaría
a que pudiese ir controlando esa impulsibilidad, pero hay que hacerlo con el perfil cognitivo de edad, es decir, ajustarlo con sistemas de comunicación alternativo o aumentativo. También se sugiere continuar con la investigación para el diseño simultáneo de las operaciones concretas y de la gramática para futuras intervenciones psicoeducativas en niños con TEA no verbal. Ahora, dentro de nuestras conclusiones, a partir de las preguntas de investigación que se plantean al inicio, pues concluimos que el desarrollo del pensamiento crítico es un indicador del derecho a la educación. Sí es posible el desarrollo del pensamiento crítico en niños con TEA mediante una metodología adecuada a su perfil cognitivo. Recordemos esos dominios separados del lenguaje y de la facultad de pensamiento. En el TEA no verbal es necesario establecer una metodología que prescinda del lenguaje verbal y escrito. Es decir, realmente está tan alterado. Recuerden que el espectro autista es tan amplio que va a diferir de caso por caso. Pero si está totalmente alterada esta facultad, lo mejor es prescindir. Es decir, no va a comprender con narrativas, ni tampoco con principios ni parámetros, ni siquiera tampoco con el pensamiento narrativo. También tenemos que el pensamiento operacional, concreto y formal son necesarios para el desarrollo del pensamiento crítico. Como hemos visto, se tiene que ir avanzando de niveles menos complejos a más complejos dentro del pensamiento. El pensamiento crítico proporciona las condiciones para mejorar la comunicación e interacción social. Al menos en la teoría así tendría que ser. El pensamiento crítico, como vimos, presenta 4 características a las personas que les permite estar orientados hacia el contexto. Es decir, serán personas con una orientación hacia la realidad de la situación. Podrán establecer no solo una, sino varias soluciones posibles para sus problemas. Establecer también las consecuencias. Antes de accionar podrían pensar qué puede pasar. Y además serían personas responsables. Dentro de lo que fue el objetivo general, se alcanzó parcialmente y llegamos a justificar el pensamiento crítico como parte del derecho humano a la educación para todos, incluidos los niños con TEA. Se propone un modelo sistémico del desarrollo del pensamiento y el lenguaje como referente para el diseño de una propuesta metodológica. Lo que faltó justamente fue realizar el diseño de la propuesta metodológica, aplicarla y evaluar los resultados. Bien, de los objetivos específicos, se identificó el fundamento legal en el artículo 3 constitucional del desarrollo del pensamiento crítico en el derecho a la educación equitativa y de calidad. El desarrollo del pensamiento con la adquisición del lenguaje son dominios independientes. El pensamiento crítico es reflexivo y autocorrectivo, por lo que permite la toma de decisiones, conductas y actitudes en la persona de forma consciente e intencional. El pensamiento operacional concreto y operacional formal son previos al desarrollo del pensamiento crítico. Las personas no pierden las formas anteriores de pensar, pero como hemos visto se requiere de mayor conciencia y actitud para acceder a ellas. Por eso los pensamientos operacional, concreto y formal y el pensamiento crítico son de mayor nivel de complejidad y requieren mayor conciencia e intencionalidad. Se identificaron las características cognitivas del TEA asociadas a la facultad del lenguaje, de la facultad de pensamiento y su relación con el aprendizaje. Las estrategias educativas para el desarrollo de operaciones concretas deben de prescindir del lenguaje en la mayoría de los casos de TEA, porque recordemos que está muy alterada lo que es la facultad del lenguaje y la facultad de comunicación. No se logró diseñar la metodología de intervención educativa para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en el trastorno del espectro autista y con trastornos del lenguaje, pero sí se establecen las bases teóricas para gestionarla. El modelo propuesto nos puede ayudar a marcar las líneas de la intervención psicoeducativa. Finalmente, se recomienda continuar con la investigación al diseñar el modelo de intervención, aplicarlo y evaluar, con el fin de consolidar una base de evidencias para el estudio de caso e incluir un mayor número de intervenciones, extendiéndose a población no solo TEA, sino también a aquella población no lingüística, e intervenir con la facultad de pensamiento para determinar si es posible mejorar las habilidades del lenguaje, es decir, como un lenguaje aprendido, a partir del desarrollo del pensamiento concreto operacional y el estudio formal de la gramática.
al tratarse de dominios independientes, aunque correlacionados. Agradecemos mucho su atención y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o duda.